no con hermanos solamente, con amigos de corazón, del alma, Señor, que uniste nuestros corazones de años atrás, y aunque ahora nos vemos menos a menudo, es vernos en un instante y recuperar los recuerdos, el cariño y el afecto, y te doy gracias de todo corazón por cada uno de ellos, Señor. También por los que no conozco y que hoy están aquí conmigo, me ven por primera vez, también te pido que los bendigas, Señor, y vengo delante de ti, Señor, pidiéndote de todo corazón que me uses como un instrumento en tus manos y lo que tú tengas para la vida de cada uno, que tu Santo Espíritu lo pueda usar y tocar, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que tengo tanto de lo que hablar, tantas cosas, que el problema cuando uno comparte eh, a hermanos que no suelen escucharle todos los días, pues el problema no es tanto, no sé qué compartir, es que uno tiene mucho que compartir y de bueno, que será lo que Dios tiene, ¿no? Entonces, si me permitís, más que una predicación formal, quiero hacer algunas reflexiones, algunas cosas sobre lo que me ha sostenido en este último tiempo y lo que me ha sostenido mucho en... Bueno, yo estoy mirando así las diferentes caras, entonces me veis que ando mirando lo que me ha sostenido en este tiempo de confinamiento en muchas cosas. Yo no sé si os pasó a vosotros, pero con el tema del confinamiento me he encontrado que hay un montón de cosas en la Biblia de gente que estuvo confinada. No veo más que confinamientos en la Biblia. Uno se pone las gafas del confinamiento y ve confinamientos por toda parte, ¿no? Y incluso, ¿os acordáis de las 10 vírgenes que estaban confinadas? Las 5 que se saltaron el confinamiento, pues se perdieron después de estar en la boda. Entonces, por no obedecer el confinamiento, en el sentido, ¿no? Fueron insensatas. Pero aparte de bromas, unas cosas que me ha sostenido a mí tiene que ver con la fe, es decir, la certeza absoluta de que Dios tiene un plan y que no se agota. Cuando tuve el coronavirus, hubo momentos, días realmente malos. Las noticias daban 1000 y pico muertos diarios. Entonces es inevitable tener que valorar, decir, bueno, yo podría ser otro. Es decir, además te decían, bueno, puedes estar muy bien hoy, mañana morir. Te dije yo, pues gracias por el ánimo, pues con palabras así no necesito al diablo ya, ¿no? Porque te decía, es una balanza, el fiel de la balanza se puede inclinar hacia un lado, hacia el otro y te vas. Y te vas. Entonces, no había medicación, no se tomó medicación, simplemente estaba encerrado en la habitación, enclaustrado ahí, hasta que poco a poco se fue venciendo el coronavirus con la ayuda del Señor y la oración de todos los hermanos. Pero uno se evalúa y examina con respecto a lo que uno cree, lo que uno tiene, y desde luego, pues yo doy gracias a Dios, ¿no? En muchos aspectos, porque Dios cuidó de mí. Pero si tuviese que decir qué valores o qué te ha sostenido en medio de la crisis, yo, por supuesto, la oración de los hermanos, la mano de Dios, pero yo, por decir dos cosas claramente, una fue la fe y otra fue la gracia y la fe obrando conjuntamente, ¿no? Porque, para decirlo de alguna manera, nuestra carne, para que lo entendamos, la carne, mi ego, por decirlo de alguna manera, mi yo, siempre tiende a las obras. Entonces, cuando las obras desaparecieron porque no podías hacer nada durante el coronavirus y estabas encerrado en casa y estabas enfermo y no puedes hacer nada, eh, descubres que la carne siempre tiende a las obras. ¿Por qué? Porque las obras eh, son aquellas cosas que te permiten gloriarte. Entonces la carne siempre va a tender a todo aquello que le permita gloriarse. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque cuando tú tienes una meta en la vida, tú tienes un objetivo en la vida, tu objetivo y tu meta no puede ser tan pequeño que la carne se gloríe de haberlo conseguido. No sé, a ver si me explico lo que quiero transmitiros. La meta en tu vida, la visión en tu vida tiene que ser tan grande que inevitablemente te obligue a meter a Dios en el asunto. Porque si es muy, muy grande, no te queda otro remedio más que orar y orar de una forma increíble. Entonces, para los que creen que Dios sí actúa en sus vidas, los imposibles, las cosas que parecen imposibles, como no pueden hacerlas, porque son imposibles, la carne no puede hacerlas, necesariamente
meten a Dios en el asunto y entonces se vuelven posibles. Y para los que tienen fe, fe en Dios, no fe en la fe, sino fe en Dios, lo imposible se hace posible. Sin embargo, para aquellos que confían en su carne, lo posible se hace imposible. ¿Por qué? Porque como no necesitan a Dios, lo que hacen es simplemente lo gobiernan a su manera, planifican a su manera, organizan a su manera. Entonces, si tú haces una meta en tu vida y una visión en tu vida muy grande, necesariamente estás obligado a meter a Dios. Por eso yo he visto que muchas personas no han alcanzado objetivos ni metas, ni personales, ni familiares, ni eclesiales, porque sus metas eran una miseria. No necesitaban a Dios. Y entonces, como no necesitaban a Dios, todo se vuelve imposible. Sin embargo, cuando empezaron a tener metas y objetivos impresionantes en su vida, todo se volvió posible cuando era un asunto imposible. ¿Me entendéis el trabalenguas? Hacer así con la cabeza, porque, vale, porque si no yo ya me estoy liando yo solo, entonces imagínate. Entonces, cuando tus metas son posibles, insisto en esto, porque es lo que quiero hablar, la tendencia es tender a aflojar nuestra tensión espiritual. La tendencia es no meter a Dios en el asunto. La tendencia es organizarlo yo a mi manera, hacerlo yo a mi forma. ¿Por qué? Porque no necesito, sí, oro, sí, pero no necesito mucho de Dios. Por eso, yo siempre animo a las personas a que tengan sueños complicados, imposibles, pero bien difíciles, porque si son accesibles y pequeños, pues posiblemente te pegues un gran tortazo, pero de alguna manera, tengas un accidente. Entonces, siempre que ves a una persona guiando en su carne las cosas, es que sus metas son posibles. Y en el sentido de posibles, carnales. No carnales en el sentido de que no sean espirituales, sino en el sentido que pueden ser gobernadas en la carne. Porque hay una tendencia de querer gobernar lo espiritual con lo carnal, como después veremos bíblicamente, ¿no? Recuerdo escucharle todos conocéis al pastor argentino Claudio Freixo. Él comentaba que, bueno, si no lo conocéis, es un hombre con una iglesia, varias iglesias muy grandes, de miles de miembros. Él comentaba que llegó un momento que ganó tanto peso que quiso bajar peso, no podía, y entonces le gustaba el atletismo, quería correr, entonces él se puso un objetivo de 5 o 10 kilómetros, poder correr una media maratón, algo así, de 5 o 10 kilómetros, y contrató a un jugador de baloncesto argentino que había jugado en la NBA y era un entrenador personal muy bueno. Entonces lo contrata porque él quería adelgazar, porque estaba enfermo, bueno, quería mejorar su forma física. Lo contrató y le dijo, bueno, mi meta es esta, hacer estos kilómetros. Y él te dijo, no, yo contigo no trabajo. Dijo, ¿por qué? Porque es una meta posible, la puedes hacer. No te entiendo. Pues si no hacemos una meta imposible, nunca vas a adelgazar. ¿Y cuántas veces has intentado adelgazar? Dice, muchas. ¿Y por qué no adelgazaste? Era muy difícil. No, hacía metas posibles. ¿Y las alcanzaste? No. ¿Sabes por qué no las alcanzaste? Dice, no, porque eran posibles. Como eran posibles, no las alcanzaste. Tu meta tiene que ser imposible. Dice, ¿y cuál? Dice, vas a correr la maratón en apenas 3 meses. ¿Cómo? 42 kilómetros, dice, sí. Vamos a hacer una meta imposible. Si tú te metes a una meta imposible, vas a empezar a organizar tu vida, tu comida, tu tiempo, toda la organización, porque es imposible. Entonces, es interesante. Hoy Claudio Freixo, no sé si lo veis en la tele, pero está feísimo el hombre, parece como estos de maratón, que están hueso y piel, ¿no? Y que corren, pero como decía Leo Harlem, bueno, esto está grabando mejor, no me tenéis que grabar esto. El deporte es salud, pero ¿quiénes son los que más deporte hacen? Dicen los del maratón. Mira qué pinta tienen los pobres hombres. Hueso y piel, eso no es salud, eso no puede ser. Así que para con las metas, con Dios es exactamente lo mismo. Pero para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos fe, porque la fe nos abre las puertas de todo lo que nos va a ayudar para alcanzar lo imposible. La fe. Fíjate lo que dice
Yo aún ando con, no sé si recordáis esta Biblia con la que yo ando siempre, la tengo ya medio rota de estar talada, pero bueno. Efesios 2:8, todos conocéis o sois conocedores de ese texto, de que la fe, ¿verdad? Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Perdona porque voy a Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, las obras hacen que la carne se gloríe. Por eso la carne siempre tiende a las obras y siempre tiende a metas posibles. El espíritu no. El espíritu siempre te hará soñar cosas que dices, esto es una locura. Y ahí es donde dices, exactamente, eso es una locura. Y por eso el Espíritu Santo está en medio de esa locura. La fe, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. La fe es tan importante, que somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios no funciona sin fe. La gracia de Dios necesita de la fe. Fijaros lo que dice Romanos 5, versículos del 1 al 3, dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, aún somos justificados por la fe. La fe de Abraham, aún Abraham, antes de la venida de Jesús, antes de que Jesucristo viniese, dice que fue justificado por la fe. No fue justificado por las obras. Es tan importante la fe, y no quiero convenceros de eso, que yo sé que estáis convencidos de esto, pero yo quiero activar algo en el Espíritu en vosotros en esta noche. Es tan importante que dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible, aunque tú quieras, no puedes agradar a Dios. Y si quieres agradar a Dios con tus obras, con tus logros son una miseria, una basura, porque no provienen de la fe. Es imposible agradar a Dios. Y por eso todo Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe en ese sentido te abre una puerta de esperanza, algo que se espera. Quiere decir que a Dios no lo agradas mediante el cumplimiento de la ley, a Dios no lo agradas mediante el cumplimiento de las normas, a Dios no lo agradas mediante el cumplimiento o la obediencia de las normas. A Dios se le agrada mediante el uso de la fe. Por eso cuando Hebreos 11 narra el capítulo que todos conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad que sí? Alguien que me explique dónde está el capítulo de los héroes de la obediencia. No existe. Porque la relación con Dios no se basa en eso. Y nosotros hemos predicado demasiado tiempo y hemos enseñado demasiado tiempo que a Dios se le agrada a través de tu conducta y de tu comportamiento. Como si mi conducta y mi comportamiento alcanzase alguna vez el mínimo moral y ético que a Dios le agrada. Jamás. Yo no soy, mi conducta y mi comportamiento tiene que estar bañada por la sangre de Cristo, sino que soy una basura delante de Dios. No es por la conducta, no es por el comportamiento. Luego nuestro mensaje a los demás no puede ser un énfasis sobre cómo tienes que comportarte, tienes que vivir de esta manera, tienes que ser santo. Eso es todo eso es un error. Eso es un ministerio de muerte, dice Pablo a los Corintios. Que tuvo su gloria, pero una mayor gloria hay en un ministerio de justificación, en un ministerio de gracia. Quiere decir que el justo está justificado por la fe, pero también vive por su fe, que es lo que nos enseña la palabra. Y si la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no, la convicción de lo que no veo, de lo que no tengo, de algo que espero que no tengo, es esa convicción. Si tú no estás esperando nada, y ahora correcto con lo del principio de los sueños, de la visión, de los objetivos y las metas grandes, si tú hoy no estás viviendo, si tú estás viviendo sin estar esperando algo
proyectando algo, viviendo para algo gigantesco que es imposible, no me cuentes que tienes fe, porque eso no es fe. Eso es sobrevivir. La fe se activa cuando tú estás proyectado algo tan imposible como la gracia, la salvación es absolutamente imposible para cualquier persona. Es tan imposible que si tú dependes de tus obras, no vas a llegar a ningún lugar. Por eso, desgraciadamente, he visto demasiadas veces a personas que solo predican de forma evangélica las obras. Si tú te comportas, si tú orarás más, si tú leyeras más la Biblia, si te comportaras mejor, si fueras más fiel, si tú haces tus obras, entonces Dios se agradaría de ti. Toma ley. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia, que es el Evangelio de la gracia. No es lo que tú hagas, es la gracia de Dios que obtienes a través por medio de la fe. ¿Verdad? Si por eso tienes que estar soñando cosas gigantescas y cosas que parezcan imposibles, porque tú acabas con tus sueños y comenzarás a morir, empezarás a morir, porque si no tienes sueños, si no tienes una visión, no existe fe. Y dice la Biblia, el justo vive por su fe. Por su fe. Por eso cuando dejas de tener cosas en las que soñar, la fe deja de estar activa, empiezas a depender de tus fuerzas, empiezas a depender de lo que tú puedes hacer, y como la fe deja de estar activa, la vida del espíritu desaparece. Y ves a gente que no sé qué me pasa, no sé qué me ocurre, no estoy bien, porque, wow, dices, esta gente, ¿cuál es el problema? Que ha dejado de soñar. Usa la fe, como digo yo, solo para salir de problemas. Y que creo que ya tengo enseñado en alguna ocasión, pero es muy viejo para mí. Yo siempre hablo de que yo la fe no la uso para salir de problemas, que está bien, estás metido en un hoyo y es para salir. Pero pues, ¿por qué estamos enseñando a la gente siempre que la fe se usa para salir del hoyo? No, la fe es para conquistar y escalar montañas. No es un asunto de hacia abajo, es un asunto de hacia arriba. Es hacia arriba. Sí, la fe hay que usarla para meterse en problemas. Entonces, si tú por fe no te estás metiendo en problemas, no estás soñando cosas increíbles en todos los ámbitos, personal y ministerial, iglesia, laboral, lo que fuese, una empresa que quieres montar. Si no estás, dime qué clase de vida estás viviendo. Estás viviendo una vida que describe muy bien Gálatas, cuando Pablo le escribió a los Gálatas, que es mi epístola favorita, dice así en Gálatas, yo sé que todos conocéis estos textos, pero a mí me toca predicar a mí. Entonces dice Gálatas, del capítulo 3, verso 1. O Gálatas insensatos. Mira qué fino Pablo, ¿no? Ya empezaba insultando. Entonces, ¿quién os fascinó? Otras versiones dicen, ¿quién os hechizó? Es como un hechizo. ¿Quién te capturó la mente? Para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber entre vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, es decir, por tu comportamiento, por tu énfasis en ser santo, versión Marcos Zapata de esto, o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, y sigue hablando de que la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros. ¿Para qué? Para que recibamos el Espíritu. Y eso no es de la ley, dice, eso es de la fe. Entonces Pablo dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Quién os fascinó? Y habla, habéis sufrido tanto. Es decir, no está hablando a unos principiantes, no les está hablando a unos creyentes que empezaron ayer en el camino del Señor. Les está hablando a gente que lucharon, que empezaron
y entendieron en el primer momento el concepto de la obra de la fe, porque no tenían nada. Pero cuando llegas a un estatus, cuando llegas a una posición, ya tienes una congregación en Gálatas, ya somos unos cuantos, ya llevamos años caminando, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Vuelves al control, al dominio de la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a buscar cosas que le permitan gloriarse. Os lo decía al principio. Le encanta gloriarse a la carne. Dice, ¿acaso no son todos los milagros, Pablo se decía, no son todos los milagros por obra del Espíritu? ¿O son por tu bondad y por tu rectitud? ¿O son por el oír con fe? ¿Por qué son los milagros? Por eso me encuentro con que hay en muchos contextos en los que me muevo y pues en estos años Dios me ha permitido moverme por todo el mundo, como sabéis. Hoy me encuentro con muy buenos estudiantes de la Biblia, muy buenos, mejores que nunca, pero pocos creyentes de ella. La estudian mucho, pero no captan el sentido de lo que implica creer en la Biblia. Y a veces discriminamos y acabamos de creer, no creemos esas cosas locas que aparecen en la Biblia porque son cosas un poco, en fin, era como decía, conocéis la anécdota de Tomás de Aquino, que era un monje, dice que un poquito árido, un poquito con pocas habilidades sociales, pero claro, un tipo impresionante, ¿no? Dice que junto con Calvino tal vez sean las dos mentes, uno en el lado protestante y otro en el lado católico, más prodigiosas. La Suma Teológica de Aquino marcó un antes y un después. Y todavía la demostración de que Dios existe, de Tomás de Aquino, los 4 pasos, bueno, en fin, no voy a entrar en eso. Entonces Tomás de Aquino dice que estaba estudiando en el seminario, que estaba bueno, estaba de monje, estaba con los demás monjes, y le tomaba mucho el pelo porque era un monje joven, le tomaba muchísimo el pelo y le gastaban bromas, y que él era muy inocente y muy crédulo, muy crédulo. Y entonces en cierta ocasión dice que estaba allí en la abadía, en la sala de estudio, entonces los compañeros le dijeron, Tomás, Tomás, mira, una vaca volando, mirando por la ventana. Dice que él salió corriendo a mirar la vaca volando. Y entonces todos empezaron a reír, a partirse de risa, diciendo, pero hombre, pero ¿cómo puedes creerte semejantes cosas? Y él dice que seriamente les contestó, prefiero creer que las vacas vuelan a que un monje mienta. Entonces dice, se quedaron todos. ¿Por qué digo esto? Porque yo prefiero creer que el mar se abre con una vara. Prefiero creer que los muros se cayeron al dar 7 vueltas. Prefiero creer que se puede sanar un leproso tocándolo. Prefiero creer que Dios oye mi oración siempre y en cualquier circunstancia. Prefiero creer que no hay absolutamente ningún imposible para Dios antes que creer que las Escrituras mienten. Así de radical. Por eso hay que creer. Ahora, ¿qué nos cuentan las Escrituras? Las Escrituras nos cuentan y nos hablan de Dios, pero no nos cuentan la historia de Dios. Simplemente aparece Génesis y un día aparece Dios. No nos dice no nos cuenta cómo es la historia de Dios antes de Génesis. Antes de eso no sabemos. Simplemente aparece ahí. Tenemos algunos vislumbres en Ezequiel y en Apocalipsis, algo de lo que pasó con Satanás y su caída, etcétera, pero no sabemos. Es decir, lo que sí nos cuentan es la historia del pueblo de Dios. Entonces vamos conociendo la historia de Dios a través de su relación con el pueblo de Dios. Entonces, ni se nos explica de dónde viene, tan solo aparece. Pero cuando la Biblia nos cuenta cómo se relaciona con el pueblo, por ejemplo, a través de Abraham, yo llego a conocer que Dios es un Dios que justifica por la fe. O en otro momento llego a conocer a través de la relación con Abraham que es el Dios que todo lo provee, el Shaddai, porque proveyó para el sacrificio en vez de morir Isaac. O a través de David llego a conocer que Dios mira el corazón del hombre, no la apariencia de las personas. Entonces, cuando tú vas viendo la interacción de Dios con cada personaje de la Biblia, cada persona de la Biblia, vas descubriendo el corazón de Dios. Y exactamente es lo mismo con nosotros. Así, a través también de cada persona, Dios se va revelando a sí mismo. Dios va revelando quién es y Dios se quiere revelar a sí mismo a través de ti. ¿Y a través de cómo? Solo se puede revelar
si tú entras en una relación de fe y de imposibles. ¿Y cómo se activa la fe? A través de imposibles. Porque a través de posibles no hay forma de activarse. Y por eso Pablo decía, nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, está clarísimo que si nosotros somos cartas de Dios, conocidas por todos los hombres, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, Dios quiere relacionarse con nosotros y Dios quiere manifestar alguna línea de su carácter a través de la relación contigo. Entonces, sé que tú estés, y los que están a tu alrededor van a decir, wow, ¿cómo es Dios? Fíjate, esta persona que yo no hubiera dado un duro por ella, esta persona que yo hubiera desechado, Dios la ha rescatado, la ha levantado, la ha usado. Es decir, Dios quiere hacerlo. Y para eso es necesario ¿qué? Creer que Dios lo quiere hacer contigo. ¿Verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? Por fe. Simplemente tienes que creerlo. Por eso Dios llamó a Moisés mi siervo. Dios llamó a Abraham mi amigo. Dios, ¿qué dijo de David? Es conforme a mi corazón. Oye, David conforme al corazón de Dios. Pues si yo a David lo hubiera desechado cuando pecó el pecado que cometió tan terrible. Pero eso nos vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no es por obras, es por fe. Por eso yo insisto, tú ves la lista de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos y todos metieron la pata. Bueno, los dos que no metieron mucho la pata y fue Abel, que lo mataron pronto porque no le dio tiempo, y Enoc, que fue traspuesto. Pero al resto todos les vemos agujeros. Es como que Dios no mira mucho el asunto de los agujeros de ellos. ¿Por qué? Porque tiene puesto la mirada en algo que sí le agrada, algo que le cautiva, algo que le roba el corazón, que es la fe de ellos. Y por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones. Dice, el mundo no era digno de ellos y muchas más cosas se contarían. Pero todos por fe, dice, por la fe que hicieron algo, por la fe hicieron algo. No dice que por la fe creyeron algo, por la fe hicieron algo. Es decir, que la fe está unido al hacer algo, pero no por obras, sino porque el creer lo imposible, creer cosas imposibles, te llevan de tal forma a actuar que dices, no me queda más que meter a Dios en este negocio. Y cuando metes a Dios en el negocio, dice Dios, me encanta. Con este voy a correr la carrera. Con este hombre me encanta sus aventuras. Con esta mujer voy a vivir las aventuras. ¿Por qué? Porque está cayendo algo imposible. Y me está metiendo a mí de socio. Por eso, la tendencia siempre es a querer nosotros gobernar eso. Es interesante cómo el libro de Hechos narra el Pentecostés, que es... Perdón, pero hay una música, yo no sé si la estáis recogiendo, pero hay una música de un vecino que debe tener alto el sonido que yo, hasta lo oigo yo con los cascos. Bueno, pero es interesante como el libro de Hechos en Pentecostés, y el Pentecostés es 50 días después de la Pascua, ese Pentecostés son llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Pero la primera Pascua, se recuerda, el Pentecostés está recordando, presente, todo el proceso de la primera Pascua, después de la primera Pascua, 50 días después, ¿os acordáis? En Egipto pues están ¿cómo se llama? Bueno, llega la última plaga, mueren los primogénitos de todos los egipcios, ellos celebran la Pascua y salen, después de esa Pascua, salen caminando, llegan al Mar Rojo, se abre el Mar Rojo, y ya cuando llegan al Mar Rojo se empiezan a quejar, dicen, mira a Moisés, se empieza a decir, Señor, el Señor nos ha traído aquí para morir, mira, ahí viene Faraón, para morir. Se quejaron. ¿Y Dios qué hizo? Dios se manifestó y les abrió el Mar Rojo. Y cruzan. Porque después pasan esa situación y llegan a un sitio donde se llama Mara, que no hay agua, y empieza que se quejan, que no tienen para beber. ¿Y Dios qué hace? Les provee agua dulce, una madera que cae en el agua, que es símbolo de la cruz. Bueno, y después, a los 3 días, pasan 50 días de camino. Fijaros, entre la primera Pascua y que llegan al monte Sinaí, 50 días, no muere nadie, ni uno solo muere. Nadie. Escúchame bien. 50 días desde la Pascua
Esto es muy simbólico, hasta que llegan al Sinaí. Y durante esos 50 días no hacen más que quejarse. Entonces llega Yamara, después llega, no, es que no, pasamos hambre, porque no sé qué, no sé cuánto. Llega Dios, se manifiesta con su queja, manifiesta su gracia y les da las codornices. Después vuelven a quejarse del agua y golpea la roca, sale la peña de Oreb y les da de beber. Todo ese proceso de que ellos se quejaban y la respuesta a la queja, Dios les provee. Y Dios no lo juzga, Dios no los destruye, Dios no muere ni uno solo. ¿Por qué? Porque están bajo el pacto de Abraham. Están bajo la bendición de Abraham que nos describía Gálatas. Están bajo la bendición de la gracia. Es un pacto de bendición de la gracia de Dios. Llegan al monte Sinaí y ahí Moisés les dice que el Señor les va a hablar y todos ellos soberbios dicen, bueno, pues si Dios allá por el capítulo 19 de Éxodo dice, si Dios, lo que diga Dios, lo obedecemos. Tío, aún no habían ni escuchado los mandamientos. No habían ni escuchado los mandamientos, pero dice, lo que diga lo vamos a obedecer. Lo que diga lo vamos a obedecer. Que hablaba de una soberbia, porque dicen los técnicos en esto, que en hebreo hay mucha jactancia en eso que estaban diciendo. Si Dios, hasta ahora tú nos trataste con tu gracia y tu bendición, pero ahora queremos que nos trates como nosotros nos merecemos. Nosotros nos vamos a comportar correctamente. Y eso justo ahí sucede los 50 días. Y viene y les es dada la ley. Les dieron la ley. La gracia y verdad, dice el Evangelio de Juan, vinieron por Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y verdad es una persona que vino, que es Jesucristo. En Pentecostés pasa lo mismo. Pasa la Pascua, donde Jesucristo es el Cordero que muere. Pasan 50 días, igual que el camino que ellos recorrieron hasta el monte Sinaí, y lo que les es dado ahí no es la ley. En Pentecostés les es dado el Espíritu Santo. ¿Y cuántos se convierten? Así que reciben el Espíritu Santo. Predica Pedro y se convierte en ¿cuántos? 3.000. 3.000. Cuando salen de Egipto 50 días que viven en la gracia de Dios, pero cuando ellos reclaman que se les juzgue que, por su propia carne, por su propio ego, por su propia conducta, les es dada la ley y siempre que se quejaron, Dios proveyó una salida y les bendijo. Se quejaban, Dios proveía un milagro y les bendijo. Se quejaban, Dios proveía un milagro y les bendijo. Pero justo después que viene la ley, cometen un pecado y ¿sabéis cuántos mueren? 3.000. Exactamente. 3.000. Esto no es una casualidad. En Pentecostés se salvan 3.000. Y justo después del monte Sinaí que fabrican el becerro de oro, que por cierto, ahí se ve que la ley realmente no vale para nada, nada más que una radiografía para demostrar nuestra imposibilidad. Porque el primer mandamiento, ¿qué es? No tendrás dioses ajenos. Y ellos cogen y fabrican un becerro. Es decir, no aguantan nada. Y mueren 3.000. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo trato de vivir la vida cristiana por mis esfuerzos, presentando mis cartas de presentación, oye, que llevo 30 años o 30 y pico años de pastor, o de creyente, o de diácono, que me da igual. Cuando empiezo a usar eso, me he desligado de la gracia, de la obra del Espíritu Santo. Uno se desliga. Y lo que viene de ahí, ¿sabéis qué es? Muerte. No es vida, es muerte. Muerte espiritual. Sin embargo, cuando uno empieza a vivir por fe y depender de la fe, lo que viene que es vida. Y por eso en Éxodo mueren 3.000 después de que de que les dada la ley, pero cuando es dado el Espíritu Santo, se salvan 3.000. Exactamente ocurre hoy. La tendencia de mi carne es vivir bajo la ley y la tendencia del Espíritu es que viva bajo la gracia. Y aún eso sucede cuando yo tengo que orar. Por eso yo os hablaba de las metas grandes y de los sueños grandes. Porque si la meta es pequeña, el sueño es pequeño, mi carne es la que va a gobernar y entonces lo que va a producir en algún momento es muerte. Dice Romanos 8,
19. Dice que el anhelo ardiente, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación tiene anhelos. Y no solo anhelos, dice que los anhelos son ardientes. Y ese es nuestro problema, que no anhelamos en Dios, y mucho menos ardientemente. No soñamos cosas grandes, no hay un anhelo ardiente. Hay anhelos a veces, sí, bueno, casi como yo veía en el coronavirus, a mí me escandalizaba. Todo un despliegue de medio tecnológico que todos hemos usado de una manera, pero yo veía que la mayoría de las personas usaban los medios tecnológicos para salvar la iglesia. Señor, todo el esfuerzo era para salvar su propia iglesia, que no se les desperdigaran las ovejas. Por favor, lo que hay que salvar es un mundo que está perdido. Pero mucha gente preocupada porque el rebaño no se les disperse. Pero entonces, ¿qué clase de discipulado hemos hecho antes de todo esto? Si la gente está bien discipulada, que vengan coronavirus o que vengan confinamientos, es igual. El asunto no somos nosotros, es un mundo que se pierde. Por eso, la fe activa el anhelo ardiente, porque la fe te lleva a crear cosas imposibles. Dices, yo anhelo esto. Por eso, yo cuando veo gente que interpreta la Biblia, teólogos que hablan de la Biblia sin el anhelo ardiente, eso no es más que conocimiento, que no nos lleva absolutamente a ningún lugar. La creación tiene anhelos, y no cualquier tipo de anhelos, dice que anhelos ardientes. Por eso dice el 8:22, dice un poquito más adelante. Bueno, tendría que leer todo seguido porque este texto no tiene desperdicio. Bueno, como toda la Biblia, es una forma. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación dice anhela ardientemente y ahora dice que la creación gime. Es decir, habla de un anhelo ardiente y habla de un gemir. La pregunta es que yo tengo para ti es, ¿cómo voy a gemir por algo si no lo anhelo? La creación tiene un anhelo ardiente aquí, por eso tiene un gemir. El gemido viene del anhelo, por eso la base fundamental de saber gemir en el espíritu, de saber gemir delante de Dios, es tener algo que anhelar ardientemente. ¿Cuántos, o mejor dicho, qué anhelas ardientemente? ¿Qué estás anhelando ardientemente que te está llevando a los pies del trono de Dios a gemir ardientemente? Porque si tu sueño, tu meta y tu objetivo es alcanzable, no hay, ¿para qué vas a gemir? Ya lo hago yo. ¿Entiendes? Si yo tengo que comprar una aspiradora nueva, pues la verdad es que no me voy a poner a orar ni a gemir por una aspiradora nueva. Porque es una meta que alcanzo yo sobradamente. A lo mejor tengo un mes malo, pues lo dejo para el siguiente. Pero si tengo que hacer algo que resulta imposible, o hay un anhelo que es imposible, entonces eso me lleva a gemir, el anhelo ardiente. Y yo sigo anhelando ver España conquistada para Cristo. Y es un gemir, porque humanamente eso es imposible, tiene que activarse. Yo sigo reclamando a Dios, yo no me contento diciendo, no, bueno, tal vez mis hijos, yo nada, yo quiero verlo yo. Y yo peleo por eso. Y por eso esto va subiendo de tono. El 23 dice, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, con mayúscula, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que hay un gemido de la creación y hay un gemido nuestro, se nos dice. Y si veis el versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, aquí hay tres gemidos. Hay un gemido de la creación, hay un gemido del creyente y hay un gemido del Espíritu. Cuando los tres gemidos se alinean, están en una misma línea, están gimiendo por lo mismo, ¿qué ocurre? Hay una manifestación poderosa de Dios.
Por eso cuando Ana gemía por un hijo, Señor, dame un hijo, dame un hijo. ¿Qué ocurría? La tierra gemía por un juez, porque estaba totalmente en caos esa nación. Elí y sus hijos eran un caos. La nación gemía por un juez. Dios estaba deseando, es decir, cuando Ana conecta su gemido con el gemido de la nación y con el gemido de Dios, del Espíritu, que había necesidad de un juez, dice, te lo entrego, te va a servir. Y ahora dice Dios, perfecto, quedas embarazada. Porque se alinean los tres gemidos. Por eso, nosotros gemimos como iglesia, pero nuestros gemidos tienen que estar en consonancia con lo que gime España, con lo que gime mi ciudad y con lo que Dios está gimiendo. Por eso esas cosas Dios las revela en lo secreto a los intercesores, a los profetas, a los hombres y mujeres que están poniéndose ante Dios para gemir. ¿Y cómo se hace eso? Pues esa manifestación de Dios se da. El gemir es un clamar que te duele, es un clamar que anhelas, es un anhelo ferviente, ardiente. Aún la oración tiene que ser ferviente, tiene que estar hirviendo. No es como orar por los alimentos. Ahora, insisto, si es una cosa posible, no existe eso. No existe eso. Porque es posible. No hay necesidad. Por eso cuando la oración se vuelve pesada, se vuelve seca. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué pedir por algo que no deseo? Entonces te das cuenta que hay gente que no desea, ni sueña, ni anhela la salvación de su vecino. Entonces, vamos a orar por los vecinos. Sí, Señor, te pido que salves al vecino. Porque no hay un anhelo ardiente. Como no hay un anhelo, escucha, porque todo conecta con la fe. Si no anhelo es que no espero. ¿Y la fe qué es? Algo que se espera. Una convicción, una certeza, algo que no ves y una convicción de algo que esperas. Anhelar algo es esperar algo. Entonces, la fe es algo que esperas o algo que anhelas. Estoy un poquito cerrando ese círculo. Por eso, si los hijos de Dios no sueñan algo, no tienen algo que anhelar, no tienen algo que esperar, no habrá fe. Y si no hay fe, no se activa ni la gracia, ni se activa nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, los pastores aquí no estamos para aplastar los sueños de nadie, estamos para activarlos, estamos para decirle a la gente que sueñe y que sueñe en grande, que sueñe, que tenga proyectos. Anhelos naturales, por supuesto que sí. Marcos, entonces puedo soñar con un negocio. Claro, tienes que soñar con prosperar, tienes que soñar con ver salir de tus hijos adelante. Y te aseguro que tienes que gemir para eso. Si quieres ver que tus hijos salgan para adelante, que prosperen, que gime, pero no gimas cuando veas que están mal. Gime ahora con sueños de que quieres verlos bien. Señor, quiero verlos bien casados y empieza a gemir ahora porque tienes un anhelo, no solo esperar cuando estás en el hoyo, ¿verdad? Como os decía antes, usar la fe para salir del problema. Usa la fe para conquistar anhelos, usa la fe para conquistar sueños, usa la fe para cosas imposibles. Y la iglesia tiene derecho a anhelar también. Una iglesia que no anhela está en el cementerio. Está simplemente lo que está en fase de mantenimiento. Se da mantenimiento a los creyentes para que se mantenga en un estatus que mejor cerrarla que eso, que gastar el tiempo ahí. Tiene que tener anhelos, tiene que tener sueños, tiene que tener una visión apostólica. ¿Y qué clase de anhelos, Marcos? Ardientes, los que sean, pero que os hagan gemir. Porque en la medida del gemido yo puedo conocer qué clase de sueño y de anhelo tienes. Y de esa manera la fe se activa. Y mejor que sea un anhelo imposible, un anhelo bien difícil de conseguir. Siempre me acuerdo, y con esto quiero ir cerrando, porque yo no sé cuánto tiempo tengo, pero podría dar aquí un estudio bíblico sobre esto. No es plan, ¿no? Pero si me permitís cerrar con una historia. Con una historia que conocéis todos.
de Zacarías. Dice Lucas capítulo 1. Voy a ir a Lucas capítulo 1. Dice así Lucas capítulo 1. Me encanta. He revisado. Yo me siempre, en las fechas clásicas de Navidad, siempre predico textos de los evangelios de los clásicos de la Navidad. En Semana Santa siempre la Pasión. Es decir, siempre me autoobligo a exprimir esos textos cada año, ¿no? Y sacar algo que Dios, el Espíritu Santo, tenga nuevo. Pero dice así, verso 5. Capítulo 1 de Lucas, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué categoría moral tenía esta gente? Para que la Biblia diga de ellos que andaban irreprensibles en todos los mandamientos, que no es una broma. Es decir, no había más. Es decir, yo no conozco a nadie actualmente que ande así. Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Pero no tenían hijo. Y ya sabéis, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. ¿Pero qué te crees? Casi lo que está diciendo. ¿Pero qué te crees que soy yo? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Por cuanto, versión Marcos Zapata, por cuanto no creíste que Dios habla, tú te quedas mudo. Y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Fíjate, yo quiero llevarte a un punto que está conectado con todo lo que hemos hablado. Llega Zacarías, ya muy mayor, y llega un ángel y dice, me hace mucha gracia, siempre dice, verso 13, no temas, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Yo puedo ver la escena, y si tuviera que hacer una película y yo fuese el director o el guionista, en la escena hubiera metido un comentario así de Zacarías diciendo, ¿qué oración? ¿De qué me hablas? ¿A qué oración te refieres? No sé a qué te estás refiriendo. Sí, la que Elizabeth te dará un hijo. Dice, eso lo oraba cuando yo tenía 30 años, y 35, y 40, pero eso ya está olvidado. Eso ha salido de la ecuación de nuestras vidas. Porque ¿quién se acuerda de una oración así cuando ya tu mujer es estéril? Ya está olvidado. Y eso habla de los sueños en el espíritu que hemos tenido como creyentes, los que ya llevamos más tiempo, que hemos llegado a convencernos de que después de todo, Dios no lo hará. Dice, tu oración ha sido oída. Y entonces cuando Él recibe una palabra profética y les dada una palabra profética, tu hijo
va a ser lleno del Espíritu Santo, va a preparar el camino al Señor, tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, será grande, será así. Entonces le da una palabra profética tan increíble. ¿Qué hace? No la cree. Sigue sin creerla. Y esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante, porque su falta de creer la palabra hizo que perdiese una de las habilidades que un sacerdote tiene, que es transmitir, hablar. Pierde eso, pierde uno de sus dones, una de sus capacidades se apaga, se anula hasta que se ve el cumplimiento, ¿no? Pero quiero que te fijes una cosa. Yo hacía un énfasis muy fuerte en el ser irreprensible. Es decir, el hecho de ser irreprensible aquí, y esta pareja era irreprensible, ¿verdad? Era relativo, muy relativo. ¿Por qué relativo? Porque siendo irreprensible, se quedó mudo por no creer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que debemos aprender que ser irreprensibles en nuestra conducta no implica que no seamos irreprensibles en relación con el uso de nuestra fe. El ser irreprensibles en nuestra conducta no nos exime el ser irreprensibles en la fe. Y este hombre no era irreprensible en la fe. Y no importó para nada su conducta. No fue irreprensible en la fe, fuera de juego. Y volvemos a Hebreos 11, donde gente que sí era reprensible en su conducta, fue justificada por su fe. ¿Estás diciendo que tenemos que pecar? No. Y si crees que estoy diciendo que tenemos que pecar, pues estoy predicando bien. Ya decía Martin Lloyd Jones, decía, el gran problema cuando Pablo le dijeron, uy, tú estás diciendo que pequemos mucho, porque entonces así la gracia abundará. Dice, si a Pablo lo acusaban de eso, es que estaba predicando una gracia radical. Y decía este autor, Martin Lloyd Jones, decía, si a nosotros no nos acusan de predicar una gracia radical, es porque estamos metiendo la ley, estamos metiendo que la conducta, de que yo me lo merezco, de que yo lo puedo conseguir. A Zacarías no se le excusa no tener fe, ni siquiera la conducta que tengamos, ni los logros que hayamos conseguido, no nos defienden delante de Dios. Zacarías se quedó mudo por su incredulidad, se quedó mudo por la falta de fe en un momento dado. Por eso deja de poner el foco en la conducta, incluso a la hora de predicar. Sí, aquí veo que estamos varios pastores. Ese no es el camino de la gente, no, porque si fuese el camino, no hubiera venido Jesucristo, señores. Si por la conducta la gente agradase a Dios, ¿para qué vino Jesús? Es porque es imposible ese camino no hay quien lo ande, el camino de la ley está muerto, por eso dice, lo que le da poder al pecado es la ley, es decir, nosotros empoderamos el pecado de la gente, cuando decimos a la gente que tiene que comportarse, que tiene que vivir, que tiene que ser así, que tiene que ser de la otra manera, le damos poder al pecado y la gente dice, sí, pero no consigo, no puedo, lo he intentado y no puedo, porque el mensaje debe ser el mensaje de la gracia. La gracia es tan increíble, la fe es tan increíble, que cuando vives por un plan de Dios, por un objetivo, por una meta imposible, tu vida de santidad se reajusta porque tienes un propósito para vivir. Por eso tenemos que ser irreprensibles en la fe, lo cual no excusa que seamos en lo otro, pero ese no es el foco de la vida cristiana. Porque entonces pongo el foco justo en el monte. En el monte Sinaí, y no tengo que poner el monte Sinaí donde fue dado la ley. El foco tiene que estar cambiado de monte. Es otro Sión. Es otro monte en el que tenemos que estar puesto nuestra mente, nuestro objetivo, nuestro corazón, nuestra fe. Por eso el ejemplo de Zacarías es tan paradigmático. Tan paradigmático. Por eso cuando él recobra la vista, el habla y recobra el habla, cuenta todo lo que ocurrió con el ángel y todo lo que pasó. Por eso la fe no es un asunto intelectual. La fe es el motor que nos lleva a vivir por gracia, nos lleva a vivir por el Espíritu, nos lleva a alcanzar los sueños y nos lleva a vivir la vida abundante que Jesucristo. Nos lleva a gemir, nos lleva a anhelar, nos lleva a tener una vida
ardiente, donde estamos involucrados. No doy por sentado nada, ni doy por perdido nada hasta el último momento, ni a nadie. No me doy por acomodado diciendo, bueno, ¿será que Dios no quiere conmigo que crezcamos? La multiplicación no es una invitación, es un mandamiento en la Biblia. Es un mandamiento, eso tiene que estar metido en la cabeza de todos, que la gente se convierta, que la gente conozca a Cristo. ¿Pero por qué? Porque eso es algo imposible para nosotros. Pero es posible para Dios. Pero es posible para Dios. Por eso las dudas que provienen de la incredulidad, Dios no las consiente. Las dudas, como María, que dijo lo mismo, pero ¿cómo es posible que vaya a tener un hijo? Las dudas que provienen de la ignorancia, Dios las explica, las consiente. Y ven que te voy a explicar. Va a pasar así, 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 así. Me has explicado que se haga en mí conforme a tu palabra. Dice, en cuanto ella dijo eso, el ángel se fue. Pero a Zacarías le explican todo explicadito cómo va a ser. Y dice, ay, no. Ya que el sueño que tenía de ver mi pueblo convertido, de ver mucha gente creyendo, de una nación rendida a los pies de Cristo, eso fue para mi juventud, cuando tenía 20 y pico, 30 y pico. Ahora ya, no. Tenemos que creer por fe, vivir para fe y activar la fe en nuestras vidas. Eso es lo que me ha sostenido en medio de esta circunstancia difícil, creer por fe. Y la gracia de Dios, que se activa, que se recibe, que viene por medio de la fe. Y en ese momento, cuando venga Dios, y si viene y se te aparece un ángel, o se te apareció en el pasado, y te das cuenta que fuiste un Zacarías, vuélvete a él y dice, Señor, perdóname. Si has perdido tus sueños, recupéralos. Nunca es tarde. Si has perdido las ganas de gemir, pues busca un anhelo ardiente, es decir, un anhelo, un sueño personal, y como iglesia vamos a gemir por algo que es realmente imposible, pero que con la ayuda del Señor, metiéndolo en la ecuación, se va a conseguir. Lo imposible se volverá posible. Amén. Pues era lo que quería compartir.